Buenos días. Vamos a comenzar la primera mesa de la reunión de la Asociación de Riesgo Vascular y Rehabilitación Cardíaca de la SEC. Y mi nombre es José Ramón González Jonatey, soy cardiólogo en Santiago de Compostela. En primer lugar, agradecer a los organizadores, a Raquel, a Rosa, por la invitación a estar aquí en Córdoba. Realmente es como renacer de alguna forma y renacer a muchas cosas que echábamos en falta, no solo renacer a una nueva cardiología más que una nueva normalidad, sino renacer a una nueva vida que realmente necesitamos ir renaciendo a esa nueva vida. Y además para mí es una suerte poder compartir esta primera mesa con cardiólogas y amigas, pero sobre todo cardiólogas del máximo prestigio y de la máxima competencia en el tema que vamos a abordar hoy. Está en esta mesa Regina Dalmau, que es del Servicio de Cardiología del Hospital La Paz de Madrid. Está Pilar Mazón, que es cardióloga en el Hospital Clínico Universitario de Santiago. Y está Almudena Castro, que es cardióloga también en el Hospital Universitario La Paz de Madrid. Por tanto, vamos a abordar un tema central de la cardiología y desde el punto de vista de la cardiología. Vamos a intentar que las guías de prevención sacarle el máximo partido en su aplicabilidad práctica al día a día de la cardiología. Y para eso hemos estructurado la mesa en presentaciones cortas y luego un debate de aspectos que claramente contempla la guía y aspectos que una guía de estas características debería contemplar de una forma más extensa y no contempla, ya que esta guía está especialmente destinada al ámbito de las enfermedades cardiovasculares y, en concreto, una sociedad de cardiología al ámbito de la cardiología. Por tanto, vamos a repasar muy brevemente aspectos de la estratificación de riesgo que plantean las guías. Es una novedad en la estratificación de riesgo, algún aspecto de cambios del estilo de vida, pero claro, cómo aplica la cardiología. La mayoría de nuestros pacientes tienen la máxima estratificación de riesgo. Nosotros no tenemos excesivo trabajo en la estratificación, quizás en la sobreestratificación, en el riesgo extremo, dentro del riesgo muy alto. Para ello, Regina Dalmau va a abordar ese tema. Luego vamos a ver aspectos aplicados a nuestros pacientes, sobre todo a nuestros pacientes con cardiopatía isquémica, presión arterial, colesterol, diabetes, cómo aplica, qué novedades en esa guía aplican a nuestros pacientes del día a día, desde la perspectiva del paciente cardiópata, sobre todo desde la perspectiva de la cardiopatía isquémica. Y finalmente aspectos que echamos en falta en una guía de estas características viniendo de una sociedad de cardiología, como es la Sociedad Europea de Cardio, como es que no se estructura de una forma algún modelo o alguna propuesta de modelo, que luego obviamente necesita ser adaptado a las realidades locales, de cómo organizar la prevención en cardiología. ¿Cómo organizamos la prevención? ¿Cómo estructuramos la prevención de nuestros pacientes? ¿Cómo organizamos el proceso asistencial, sobre todo del paradigma de la prevención en cardiología, que es la cardiopatía isquémica, incluso empezando desde el síndrome coronario agudo? Para ello, Pilar nos hablará de aspectos relacionados con presión, colesterol, diabetes y Almudena nos hablará de esto que las guías solo mencionan en uno de los apartados, pero que se echa muy en falta esa estructuración de la prevención. Por tanto, sin más, vamos a comenzar con las presentaciones y luego pues haremos un debate entre los que estamos aquí y todo el que está online, incluso priorizaremos las preguntas desde la parte online. Vamos allá, yo creo que es muy importante cómo estas guías aplican a nuestros pacientes. Regina, cuando quieras. La presentación. Ante todo pido disculpas por no haber podido estar presencialmente allí, me hubiera encantado, pero bueno, no ha sido posible y aquí estoy en el hospital. Yo voy a hablar de un tema que realmente no es el que más atrae la atención de los cardiólogos y es la estratificación de riesgo y sobre todo cuando hablamos del paciente que aún no ha desarrollado la enfermedad. Estamos fuera, ¿no? Pero estas guías, en su contenido... ¿Se oye? Sí, sí. Vale. En su contenido, varias veces enfatizan esa necesidad de enfocar la prevención con la detección del riesgo y su estratificación. Y, de hecho,
Conceptualmente, la prevención se contempla desde un punto de vista transversal a lo largo de la vida, antes de que se produzcan signos de la enfermedad hasta el desarrollo de la misma y posteriormente la estratificación ya en pacientes que han tenido ya un evento cardiovascular. Y esto también enfocado desde la perspectiva poblacional, de llevar la prevención y el estilo de vida saludable a mucha gente, y desde ahí ir hacia el nivel individual. Pero sin olvidar que la prevención es sobre todo una estrategia que tiene que tener un impacto poblacional. Bueno, hay una serie de frases, ¿no?, muy importantes que he recogido aquí. Una de ellas es que la mejor forma de prevenir la enfermedad es tener un estilo de vida saludable, ¿no? Esto es básico, y sobre todo no fumar. Que a pesar de todo, la prevalencia de un estilo de vida no saludable es muy alta y todos somos conscientes. También muy conscientes de que a mayor riesgo, pues mayor beneficio, ¿no?, de los tratamientos. Y también enfatizar el hecho de que la mayoría de los pacientes diabéticos están en una categoría de alto o muy alto riesgo, ¿no? Yo creo que son unas frases que es muy importante tener presentes. Hay un debate también en la guía de cuándo y cómo estimar el riesgo, ¿no? Esto es un debate ya conocido. La guía tampoco aclara mucho porque realmente seguimos un poco en esa discusión de si hay que hacer un abordaje oportunístico, es decir, sin una estrategia establecida. El paciente va, por ejemplo, al médico de familia por un catarro y ya pues le tomamos la tensión, hace cuánto que no te haces una analítica, ese tipo de abordaje, ¿no?, que nosotros también podemos tener ocasión de hacer, porque en nuestra consulta, yo ayer, por ejemplo, tuve consulta y mis pacientes, la mayoría no son de prevención secundaria. Yo ahora veo una consulta general, motivo de consulta disnea, palpitaciones, y muchos de esos pacientes están en el marco de la prevención primaria. También se pueden establecer esquemas de screening sistemático, ¿no?, pues por grupos de riesgo, programas estructurados, pero no está muy claro el impacto que puede tener esto. Puede mejorar la detección de los factores de riesgo y su control, pero el impacto pronóstico, por lo menos a medio plazo, pues puede ser más debatible, como también puede ser debatible su coste, efectividad y su factibilidad. De hecho, las guías al final, cuando ponen la tabla para las recomendaciones sobre ese tipo de screening o bien sistemático o oportunístico, le dan una recomendación 2B-C, que es poco más o menos que decir, no lo hagas. Bueno, para ahí lo ponen maybe consider, y si lo haces, ponen repítelo a los 5 años. Esto es así como un poco tibio, o sea, no está muy claro qué le tengas que hacer, pero si lo haces, repítelo a los 5 años. Parece que el screening oportunístico de la tensión arterial sí que puede tener un valor un poco más alto, una recomendación 2AB, pero sin embargo nos ponen en aquellos pacientes que tengan riesgo de desarrollar hipertensión. ¿Y por qué? Si vemos muchos pacientes que desarrollan hipertensión en edades medias y son deportistas, están delgados, o sea, esto es fácil, ¿no?, porque medir la tensión no cuesta tanto, lo puede hacer el paciente en la farmacia y, en fin, a mí me parecen algunas recomendaciones un poquito tibias. Y luego, ahí arriba, como recomendación 1C, ponen que sí, que los pacientes que ya tienen un factor de riesgo conocido, pues que sí que hagas un screening más global de su riesgo. Pero, ¿cómo vas a saber si tiene un factor de riesgo si no lo has detectado, si no está claro que la guía recomienda hacer un screening ni sistemático ni un abordaje oportunístico? Sí que tenemos todos muy claro que la edad es el principal factor de riesgo de enfermedad cardiovascular, pero claro, si esperamos a que el paciente tenga años, pues estamos llegando un poco tarde. Con lo cual aquí yo creo que un poco tibio todo y discutible. Nos gustaría una guía un poco más concreta, perdón. Una novedad de esta guía importante es que propone nuevos scores de riesgo. Bueno, ante todo decir que estos scores son aplicables a aquellos que a priori no tienen la enfermedad cardiovascular establecida. Esto es importante. De hecho, por eso yo creo que los cardiólogos no estamos muy familiarizados con su uso, ni porque siempre tenemos un poco esa coletilla de que nosotros nos dedicamos al paciente con enfermedad ya establecida, la prevención secundaria, cuando es verdad, y esto yo lo comento muchas veces con Almudena, que en la consulta vemos muchos pacientes que aún no tienen una enfermedad establecida y ahí también hay que actuar. Bueno, en cualquier caso, reseñar que respecto al score de 2016, que estimaba el riesgo de mortalidad cardiovascular a 10 años, este score lo que estima es el riesgo de eventos fatales y no fatales a 10 años, ¿no? La mortalidad, que de alguna forma refleja un poco mejor el espectro de la enfermedad cardiovascular.
El Score 2 está diseñado para personas de 40 a 69 años, como ya digo, sin enfermedad establecida. Y luego hay un score para pacientes más mayores, el Score OP, Old People, que estima el riesgo en pacientes de más de 70 años. Tiene otra calibración porque lo que pretende es que a estas edades, que hay riesgos competitivos de morbimortalidad por otras patologías, pues se tengan en cuenta para no magnificar el riesgo cardiovascular atribuible a la edad y, sobre todo, no magnificar el impacto que pueden tener las intervenciones sobre los factores de riesgo a estas edades, ¿no? En las que hay que tener en cuenta otros factores como la fragilidad, la comorbilidad. Esto también igual puede ser un poquito discutible, lo dejo para el final. Entonces, estas tablas, pues ya, como sabéis, tienen en cuenta la presión arterial, el sexo, el hecho de ser fumador o no fumador y el colesterol no HDL, no el LDL. El colesterol no HDL porque refleja mejor las hipoproteínas aterogénicas, ¿no?, en su conjunto respecto al riesgo cardiovascular. Y bueno, insistir en el hecho de que este score no es aplicable a pacientes con diabetes, con enfermedad cardiovascular ya establecida, hipercolesterolemia familiar, insuficiencia renal o mujeres embarazadas. Como sabéis, estas tablas dependen de tu entorno en el que vivas, en el que trabajes, ¿no? Nosotros estamos en un país de bajo riesgo cardiovascular. A mí esto siempre me llama un poco la atención, ¿no? Porque siempre pienso, ¿cuánto tiempo duraremos en verde, ¿no?, en un país considerado de bajo riesgo? Porque miras a tu alrededor, en la calle, en el metro, y ves tanta obesidad, eres consciente que hay mucho sedentarismo, de que los patrones dietéticos tradicionales se han deteriorado completamente, tanta gente por ahí comiendo comida basura, y te llama la atención, ¿no?, que todavía estemos en verde. Pero bueno, lo cierto es que a día de hoy, bueno, pues las estadísticas dicen que todavía somos un país de bajo riesgo, pero esto, ojo, que no es un don del cielo. Hay un nuevo concepto también en las guías de las categorías de riesgo. Un poco para explicarlo, hacerlo fácil, ¿qué quiere decir? Pues que si para una persona de menos de 50 años tener un riesgo estimado por las tablas de eventos fatales o no fatales de 7,5% ya se considera muy alto riesgo, ese riesgo en una persona de más de 70 años sería un bajo riesgo. ¿Y por qué establecer estas disquisiciones? Un poco por lo que he explicado antes de los riesgos competitivos a edades avanzadas. Aquí la idea es no sobretratar a la gente mayor, anciana, que además a veces pesan mucho los factores de comorbilidad y fragilidad, y no infratratar a la gente joven, ¿no? Esto es un poco la filosofía de este enfoque. Perdón. De tal forma que estas categorías de riesgo son las que luego nos van a establecer la recomendación de cuándo tratar los factores de riesgo. Entonces, en aquellos con alto riesgo, que ya digo que dependerá de su rango de edad, una recomendación 2AC, y en aquellos con muy alto riesgo, una recomendación 1C a la hora de tratar los factores de riesgo. Y esto no es tampoco una fórmula matemática, sino que después de esa estimación tenemos que considerar los parámetros que se consideran modificadores potenciales del riesgo, algún parámetro de imagen, algún biomarcador. Bueno, esto a veces tampoco queda del todo claro, las comorbilidades, y luego la guía le da muchísimo valor a la preferencia del paciente y a la comunicación del riesgo con el paciente, para que el paciente de alguna forma coparticipe en esas decisiones, entienda el porqué y quizá gracias a eso pues sea más adherente luego a las recomendaciones. Otra teoría que introducen y que además revaloriza mucho es la de la stepwise approach para el tratamiento, una estrategia escalonada que, bueno, puede tener sentido, ¿no? El abordaje se hace de forma escalonada. Primero, pues etiquetamos al paciente en su categoría de riesgo, establecemos unos objetivos, iniciamos un tratamiento y solo en un segundo paso ya vemos, después de discutir con el paciente, explicarle tal y demás, si hay que intensificarlo. Esto, vale, puede tener sentido, y de hecho hay evidencia, sobre todo en el marco de la diabetes, de que mejora la comunicación con el paciente, también el feedback positivo por parte del paciente, pero resulta un poco extraño trasladar esto al paciente de muy alto riesgo, por ejemplo, a nuestros pacientes con síndrome coronario agudo. ¿Por qué hay que ir ese pasito a pasito, ¿no? Como, ¿por qué no intentar ir a alcanzar los objetivos a ser posible desde el inicio? Porque luego ese paciente en el seguimiento no sabemos si se va a diluir un poco en su intención de alcanzar los objetivos.
Yo creo que es también un aspecto discutible, pero de hecho esa estrategia stepwise approach se traslada a todos los algoritmos, ¿no? Ese pasito a pasito, ¿no? Primero, bueno, establecer unos objetivos comunes de estilo de vida, una presión arterial en el primer paso inicial de menos de 160. ¿Por qué 160 y no 140? O sea, no le puedes decir a la gente que lo normal es tener menos de 140, aunque no tengan una enfermedad, bueno, por lo menos que se encienda una bombillita, ¿no? De que quizá está un poquito alta. A mí eso también me da un poco la atención. Luego ya, pues según la edad, pues esos scores de riesgo y a partir de ahí, pues las decisiones sobre el tratamiento, que como ya he dicho, en esta guía, pues se le quita un poquito de valor, por ejemplo, al tratamiento hipolipemiante en pacientes de edad avanzada. Pero es que también esta estrategia paso a paso se traslada a los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, como ya he dicho. Y eso ya a mí me resulta un poquito más discutible, ¿no? Como he dicho, ¿por qué ponerte como primer objetivo en el paciente recién infartado que llega a un LL de menos de 70? Si lo ideal es que desde el principio llegue a menos de 55 y ya verás si necesitas modificar el tratamiento por algún motivo o no. Pero bueno, yo creo que es algo que también podemos discutir. En cuanto al estilo de vida, brevemente, es una cosa un poquito chocante, ¿no? Siempre que el estilo de vida ese párrafo está lleno de recomendaciones 1A y 1B, todo parece muy sencillo, una evidencia muy sólida, pero sin embargo la realidad, nuestra realidad es la que es, ¿no? Y es que el estilo de vida cada vez es peor, cada vez más obesidad y sobrepeso, cada vez una dieta menos cardiosaludable, y entonces aquí hay una gran brecha, ¿no? Entre las guías, que sí, que se van actualizando, se van modificando, pero no conseguimos modificar esto. Yo creo que en esto vamos claramente a peor. Reseñar así brevemente que la recomendación del ejercicio pues, se intensifica, que aparece bueno, la recomendación 2AB para la cirugía bariátrica y también una recomendación un poco más estricta con ya somos un poco menos benevolentes con el consumo de alcohol. Y ya para acabar, que dejo el resto para la discusión, yo ya sabéis que soy la pesada del tabaco. Bueno, la guía reconoce que el tabaquismo es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular, el principal factor de riesgo de enfermedad cardiovascular prematura. Para que nos hagamos a la idea, los fumadores de menos de 50 años tienen un riesgo 5 veces mayor que los que no fuman. Por supuesto, recomendaciones 1A para recomendar el cese, las recomendaciones de tratamiento farmacológico, que aquí también podemos discutir que la vareniclina de momento pues, no se puede prescribir por un tema bueno, pues a priori de seguridad en cuanto a sus excipientes, pero a pesar de todo ese peso del impacto del tabaco, luego lo que nos recomienda es una very brief advice, o sea, una intervención de 30 segundos con el paciente, 30 segundos, ahí ya nadie habla de follow-up, ni de colaborar con primaria, ni estructurar esto de una forma más sólida. Y bueno, nos quedamos con esa recomendación de 30 segundos. Y luego, muy tibia también la posición de la guía con los nuevos productos de tabaco, cigarrillo electrónico, tabaco sin combustión, cuando ya existe una evidencia cada vez más sólida de los riesgos que conlleva y de que, bueno, que el tabaco sin combustión es tabaco. Eso, al final, esa frase la añadieron, menos mal, pero bueno, muy tibia la posición. Y ya solo para acabar, estos son los aspectos debatibles que dejo un poco para el debate luego. ¿Son aplicables los scores? ¿Qué impacto tienen? ¿Son necesarios? ¿Son demasiado complejos? ¿Quién se ha bajado la aplicación? ¿Os la habéis bajado? ¿Son realmente una herramienta de comunicación con el paciente? Que es un poco uno de los objetivos. ¿Esto facilita la comprensión al paciente de su riesgo? ¿Ayudan realmente a tomar decisiones terapéuticas? ¿Y en qué ámbitos se utilizan? Sobre el estilo de vida, ¿cómo acortar esa brecha que ya he comentado? Una pregunta general es si van a contribuir estas guías a mejorar la prevención cardiovascular desde esa perspectiva transversal. Y ya está, muchas gracias. Gracias, Regina, por esta revisión de los aspectos vinculados a la nueva propuesta de estratificación de riesgo, aunque luego comentaremos cómo aplica la estratificación de riesgo en nuestros pacientes. Nuestros pacientes son de muy alto riesgo, pero dentro de muy alto riesgo, ¿qué consideraciones debemos hacer para una subestratificación y que pudiéramos llamar riesgo más extremo, ¿no? Pasamos ya a aspectos claves de presión, colesterol y diabetes en nuestros pacientes, desde la perspectiva sobre todo de la cardiología,
en la nueva guía. Pilar, y quizás decir también, y lo iba a decir al principio, pero hay que decirlo, no es normal que en una guía de prevención de la Sociedad Europea de Cardiología no haya ningún miembro en el Task Force de España. Esta asociación de riesgo vascular debería plantearse con la Sociedad Española de Cardiología, como ya se hizo en el pasado, algún tipo de acción con la Sociedad Europea y con el Comité de Guías, porque no es justificable que una cardiología como la española no tenga una presencia directa, como ya se ha dicho, en estas guías. Y a esta asociación le toca el liderazgo de, al menos, preguntar por qué esta grave anormalidad ha sucedido. Pilar. Bueno, buenos días a todos los que estáis en casa, a los que estamos aquí. Muchísimas gracias, sobre todo a Rosa y a Raquel, que podamos estar aquí un año y medio después de lo previsto. Y bueno, nos queremos dar envidia a los que estáis en casa, pero estamos aquí en un sitio maravilloso enfrente de la mezquita, que es un verdadero placer. A mí me han mandado revisar un poquito qué hay de nuevo en hipertensión, dislipemia y diabetes para nuestros pacientes. Entonces sí que es cierto que desde la guía previa del 2016 hasta ahora han pasado 5 años, ha habido muchas novedades y, lógicamente, la guía tiene bastantes cambios respecto a la del 2016, pero es que en este intermedio de tiempo, en este intervalo, tenemos guías nuevas de hipertensión, guías de dislipemia y guías de diabetes, con lo cual muchas novedades de la guía de prevención en realidad son réplicas de estas otras guías de patologías más concretas, ¿no? Después comentaremos esto de los 2 pasos, ya lo introdujo Regina, pero yo voy a revisar un poco lo que dicen las guías realmente de novedoso o actual para ver si se justifica esto que ponen, que me parece que es como un cambio que tenemos que discutir, ¿no? Entonces, las guías sí que tienen ese apartado siempre de qué es lo nuevo, pero como os decía, es qué es lo nuevo de ahora respecto de la guía previa, porque esto es prácticamente una réplica de lo que dicen las guías de hipertensión del año 18. Quizá la única diferencia que en esta guía hacen es que aquí para todo, para la hipertensión, para la dislipemia, para el estilo de vida, para todo, ponen el punto de corte de edad avanzada en 70 años, ¿no? Las guías de hipertensión previas tenían 2 puntos de corte y unos eran a partir de 60, otros eran a partir de 80, diferentes abordajes del paciente de edad avanzada. Mientras que estas tienen los mismos criterios diagnósticos, los mismos objetivos terapéuticos y las mismas recomendaciones de qué tipo de fármacos utilizar para tratar la hipertensión arterial, ¿no? Lo que sucede es que aquí también introducen parte de toda esta estratificación, esto de hacerle ver al paciente que pequeños cambios de presión sistólica, esto es simplemente 10 milímetros de mercurio de presión sistólica a diferentes edades, cuánto beneficio en tiempo de vida ganado en años sin enfermedad cardiovascular. Que esto yo creo que más que para el paciente realmente está dirigido a nosotros, a los médicos, que bueno, si está un poquito por encima del nivel deseado, a veces no le damos mucha importancia. Y además, una cosa que probablemente las guías hubieran incluido si se hubieran publicado un poquito más tarde, es que a lo mejor estos objetivos de presión deberían de ser más bajos, más ambiciosos, porque simultáneamente a la guía que se presentó en el Congreso Europeo se presentó el resultado de este estudio, el STEP 2, en pacientes entre 60 y 80 años, que objetivos un poquito más ambiciosos de bajar la presión arterial sistólica, aproximadamente al final queda un grupo en 126 y otro en 135, más o menos, hay un claro beneficio, como ya se había demostrado en el sprint, que se volvió a publicar este verano, reanalizando los eventos que habían sucedido en el año inmediatamente posterior a terminar el estudio. Y luego también hay una publicación en Lancet de miles de estudios, de miles de pacientes, donde simplemente bajar 5 milímetros de mercurio más la presión arterial a cualquier edad se acompaña de claro beneficio. Con lo cual, probablemente las guías quizá a futuro vayan un poco en la línea de ser más ambiciosas en cuanto a los objetivos de presión. En cuanto a dislipemia, pasa un poquito lo mismo. Hay muchas diferencias con la guía del 16, donde ni siquiera casi conocíamos los IPCSK9, por ejemplo, y prácticamente son un calco de las guías de dislipemia de hace 2 años, ¿no? Tenemos los objetivos, que son los mismos de la guía de dislipemia, y también aquí introducen la idea de
cuántos suponen años de vida libre de enfermedad, bajar 1 milimol o aproximadamente 38-40 miligramos el LDL. Y un par de diferencias apenas que hay de la otra guía. Aquí nada, la prevención secundaria, estamos en lo mismo, llegar a los objetivos, utilizar IPCSK9, cuando si no se toleran las estatinas, utilizar cetimib o incluso 2B IPCSK9, y hay un par de diferencias pequeñas con las guías previas. Esto es lo de los omega 3, que en la guía de dislipemia salía con una 2AB, como veis abajo, y con el mismo estudio, que es el REDUCE-IT, en esta guía de ahora sale 2BB, y también en esta guía cambia lo que decíamos de la edad. El punto de corte para toda la guía de edad avanzada lo pone en 70 años. Nos pone cuánto bajan los fármacos el LDL y ya nos introduce, pero todavía no lo tenemos en la práctica clínica, que viene el ácido bempedoico, que viene el inclisiran, y probablemente en próximas recomendaciones habrá que hacerle un hueco en las guías. Y en cuanto a diabetes, bueno, pues similar a la guía de diabetes de hace un par de años, es ya los ISGLT2 y los GLP-1 primeros de la clase en todo, ¿no? En enfermedad cardiovascular aterosclerótica, enfermedad renal, insuficiencia cardíaca, incluso aquí, como veis, es 1A en estos 3 escenarios. Además, estos justifican un poco por qué poner siempre estos fármacos delante de la metformina, y sí que la metformina claramente es 1B en pacientes sin enfermedad cardiovascular, pero en los otros es 1A y SGLT2, GLP-1 antes incluso que la metformina. Este es el algoritmo del abordaje de la diabetes, que en este no me voy a parar, pero bueno, sí en este último, que es el que comentaba Regina, de los 2 pasos, ¿no? Empezar, esto además es pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, ¿no? En el primer paso, además pone ahí recomendaciones clase 1, unos valores que realmente luego la guía no los pone como clase 1, llegar a menos de 70 en enfermedad cardiovascular establecida, dejar entre 130 y 140 la tensión en enfermedad cardiovascular establecida, y en el segundo paso, considerando expectativa de vida, fragilidad, etcétera, ir a lo que realmente la guía nos ha estado diciendo de menos de 55, entre 120 y 130. Yo creo que esto será lo que comentemos luego más detalle, tendría que ser al revés. Empezar por el paso 2 y realmente considerar que en algunos pacientes quizá no tengamos que ser tan ambiciosos y a lo mejor en algunos pacientes retroceder, pero si estamos intentando conseguir llegar a los objetivos, encima en esta época que hemos visto que se pierde el seguimiento con muchísima facilidad, pues a la primera hay que ir a por todas, y en los casos en los que no se pueda, entonces en esos ya podremos retroceder. Y bueno, esto es todo, y así ya podemos seguir después comentando. Muy bien. Muchas gracias, Pilar, por esta visión de aspectos clave de la nueva guía, y esa visión un poco crítica de incluso aspectos que llaman la atención en la guía, sobre todo en nuestros pacientes, en pacientes ya de riesgo muy alto, de ir en esa estrategia siempre de pasos progresivos, tanto en presión como en colesterol e incluso como en diabetes. Y ahora vamos a abordar, Almudena, pues bueno, lo que desde la perspectiva de la prevención para cardiólogos, que es uno de los enfoques fundamentales de esta guía, la guía prácticamente no cuenta nada de cómo implementar aspectos que dice, y aunque el foco en la prevención secundaria creo que es menos del que debería ser en una guía de estas, cómo hacerlo en práctica clínica. Por tanto, a ti te toca comentar aspectos que la guía directamente no comenta, y que quizás podían enlazar con el comentario previo de que igual no lo comenta porque no hubo ningún miembro español como vosotros en esa guía. Y vuelvo a repetir, esta asociación de la mano de la SEC debería preguntar al Comité de Guías de la Europea cuál ha sido la razón de excluir a la cardiología española del Task Force de esta guía, que nunca había sucedido previamente. Pues, Ramón, después de esa pregunta vamos a empezar la sesión, ¿no? Yo te agradezco que me propongas hacer una sesión de la guía de una cosa que no está escrita, porque para mí ha sido bastante fácil, porque, bueno, pues veréis, esto realmente
lo que más o menos he encontrado acerca de lo que dicen las guías de la continuidad asistencial, de cómo implementar la prevención, en este caso más orientada a la prevención secundaria. Son las recomendaciones de rehabilitación cardíaca, que son las de siempre. La rehabilitación cardíaca la recomiendan con una clase 1 nivel de evidencia A para todos los pacientes después de un síndrome coronario agudo, y para los pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. También recomiendan, con un nivel de recomendación y de evidencia más bajo, cómo hacer para que estos programas se implementen, ¿no? Pues aumentar el número de personas que pueden hacer que se lleve o se derive los pacientes a rehabilitación cardíaca. Debemos pues, también hacer un esfuerzo por mantener ese seguimiento de estos pacientes en los programas. Y luego una recomendación 2B, nivel de evidencia B, para los programas de rehabilitación cardíacas ambulatorios y la telerehabilitación, que aunque todos hemos pasado después de esta pandemia por llevar la rehabilitación cardíaca a una telerehabilitación, a una rehabilitación, es verdad que para que se recomiende una guía tiene que haber estudios publicados y eso todavía falta, ¿no? Con lo que se justifica ese 2B, ¿no? Bueno, pues ¿qué nos dicen más o menos sobre lo que tenemos que hacer en rehabilitación cardíaca? Lo que ya sabemos, tiene que ser un equipo multidisciplinar, tiene que ser profesionales entrenados. Me hace gracia porque dice incluidos los cardiólogos, ¿no? Hacer lo más pronto posible la rehabilitación después del evento coronario, aeróbico y ejercicio de fuerza. Nos hablan de la dosis y del número de sesiones y del número, bueno, ellos ponen 36, también podríamos discutir un poco, porque ya también hay programas como el que hemos publicado, que hemos participado muchos del grupo, el más por menos, en que demostramos que un programa corto es no inferior a un programa largo, ¿no?, de sesiones en pacientes de bajo riesgo, ¿no? Y bueno, pues en principio individualizar los pacientes y tratar los factores de riesgo en cada uno de ellos. Sin duda hacen pues, hincapié en la importancia de los programas coordinados por enfermeras, que son coste efectivos, los programas ambulatorios, la telerehabilitación como una intervención de futuro que no debe, digamos, yo creo que debe ser complementaria, no debe sustituir la presencialidad en muchos casos. La de telerehabilitación, utilizar estos dispositivos que tienen los pacientes ahora para poder monitorizar muchísima actividad física, parámetros de su salud, y mantener, que yo creo que esto es lo difícil y es lo que se refiere Ramón, mantener todo esto a largo tiempo, ¿no?, que es lo que no nos dice la guía, ¿no?, el mantener esa continuidad asistencial. Y en indicadores de calidad, yo creo que tenemos que medir todo lo que hacemos. Nosotros en La Paz, gracias a que nos metimos en el programa de ISO de calidad, desde hace 3 años medimos lo que hacemos y os sorprendería cuando se mide lo que uno hace, que no estamos tan bien como creemos muchas veces, ¿no? Entonces, en cuanto a indicadores de calidad, y esto ya la guía no habla solo de rehabilitación cardíaca, sino todo, que es un poco la respuesta a Ramón, sobre todo lo de prevención, los indicadores de calidad son estos que ponen aquí. O sea, ninguno. No nos dice qué indicadores de calidad tenemos que usar para medir cómo hacemos la prevención, tanto primaria como secundaria. Y bueno, lo que las guías no dicen y lo que deberían decir, esto ya es un poco cosecha mía, y os he traído un poco la ruta, ¿no?, el proceso de rehabilitación cardíaca en fase 2 que tenemos en La Paz, que es lo que hacemos todos los que hacemos rehabilitación cardíaca, la primera consulta, la primera evaluación inicial, lo que es el programa, con todo su seguimiento clínico, sus charlas educativas, su ejercicio físico, y luego el alta. Y empezando el proceso, ¿cómo llegan estos pacientes? Normalmente pues, llegan del síndrome coronario agudo del hospital, pero también llegan algunos pacientes que en la consulta pues, se detectan y que tienen indicación de hacer rehabilitación, y cómo de aquí salen de este proceso a la fase 3, ¿no?, que creo que sería importante en el debate hablar de cómo logramos esa continuidad asistencial y cómo debemos implementar la rehabilitación cardíaca, incluso ya que hemos pasado por el COVID, que ya tenemos todos estructurados de alguna forma u otra en nuestras unidades, la rehabilitación cardíaca virtual a pacientes de bajo riesgo fundamentalmente, y también qué indicadores de calidad deberíamos hacer. Yo creo que estas 3 cosas son bastante importantes para centrar en el debate.
La continuidad asistencial, cómo continuar el proceso una vez que el paciente abandona la habitación cardíaca. Creo que lo más importante, y eso lo sabemos, es mantener las medidas de prevención en el tiempo. Cuando tenemos al paciente en rehabilitación cardíaca es un momento muy bueno para nosotros. El paciente está vulnerable a recibir consejos y a seguirlos, pero al final pues el estilo de vida que uno tiene digamos que al final vuelves a tenerlo, ¿no? Por el trabajo, que os voy a contar, que ya todos sabéis. Y cómo cada vez se imponen más sesiones de recuerdo, recursos motivacionales para que ese paciente mantenga esa motivación, y cómo es importante integrar los procesos con atención primaria, incluso con polideportivos, con políticas de salud, para que esa motivación del paciente no se pierda a lo largo del tiempo. En cuanto a indicadores de calidad, no os los voy a leer todos, pero os he traído lo que nosotros utilizamos en la unidad de rehabilitación cardíaca de La Paz, que básicamente yo creo que hay un indicador fundamental, que es el número de pacientes que tienen un síndrome coronario agudo en el hospital y el número de pacientes que te mandan, ¿no? Eso yo creo que hay que contar cuántos pacientes te mandan de los que hay, ¿no? El número de pacientes que hacen la rehabilitación cardíaca, que empiezan y que terminan. También es un indicador de calidad medir cuántos abandonan. El alcanzar el control del LDL al final del programa, el alcanzar el control de hemoglobina glicada después del programa, el tener fármacos que han demostrado mejorar el pronóstico cardiovascular, y SGLT2, GLP-1 en los pacientes diabéticos, asistencia a charlas educativas. Creo que cada uno tiene que hacer sus indicadores de calidad, pero es indiscutible que hay que hacerlos y que nos tenemos que medir. Y decir que la telerehabilitación, aunque en las guías no está, manifestado ese nivel de evidencia, que nosotros que lo hemos hecho sabemos que funciona, debemos publicar nuestros resultados y en ello estamos, pero que existe de antes de la pandemia. Aquí está la doctora Carmen de Pablo con su programa Hazlo, la doctora Fernández Olmo con su programa también de telerehabilitación, muchos años antes del COVID, el programa de rehabilitación cardíaca RECAR de La Paz, que hemos implementado también en Sevilla. Es decir, hay programas ya de telerehabilitación y creo que no debemos abandonar la telerehabilitación porque tiene su sitio, ha venido a quedarse, y tenemos que dejar los gimnasios de los hospitales para pacientes de alto riesgo que se benefician y que tienen que estar supervisados. El resto tiene que ser tenemos que utilizar esto, y cómo no, Aula RC, que tiene todos los recursos para que aquellos profesionales que no tienen su rehabilitación cardíaca montada puedan disponer de esto, que es un programa completísimo, y además es un programa que no es estático, que hay un compromiso de la doctora Campuzano de renovar, de ir actualizando, y creo que si hay alguno de vosotros que no tenéis rehabilitación cardíaca en vuestro hospital, meteros en Aula, porque tenéis todos los recursos que podéis aprovechar vosotros y pueden aprovechar los pacientes. Sin más, vamos a entrar en el debate. Ramón. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que hay aspectos que podemos enfocar el debate hacia esos aspectos que quizás nos deban interesar más a nosotros, y de entrada, respecto al riesgo. Siempre comentamos que nuestros pacientes, sobre todo los pacientes con cardiopatía isquémica, que somos los que fundamentalmente vemos en el concepto de prevención, la insuficiencia cardíaca es también prevención, la fibrilación auricular, pero bueno, yo creo que podemos concentrarnos en cardiopatía isquémica, que es más de la mitad de los pacientes que vemos cada día. Dentro de esa idea de riesgo muy alto, que siempre es ya el riesgo muy alto, se acabó alguna propuesta de reclasificación, es decir, ¿quién sería riesgo extremo? Con algún tipo de prioridad, si ese riesgo extremo establecería alguna prioridad en esos pacientes. Y yo he planteado como posible riesgo extremo, pues alguien que ha tenido un síndrome coronario agudo reciente, después de haber tenido otro síndrome coronario agudo en un tiempo pasado, el papel de la hipercolesterolemia familiar en cardiología. Yo creo que la sensibilización no es toda que debería ser, deberíamos buscar de forma más activa hipercolesterolemia familiar o menos dislipemias genéticas en nuestros pacientes. El papel de la diabetes y la enfermedad renal crónica en los pacientes que vemos los cardiólogos. Quizás, Regina, algún comentario sobre esta forma de subclasificar dentro del muy alto riesgo en el riesgo extremo. Algún comentario adicional. Quizás todo el mundo coincidiría que el síndrome coronario agudo, quizás recidivante, o enfermedad vascular recidivante reciente, el papel del HF es importante, diabetes, enfermedad renal. ¿Algún comentario,
respecto a esto, Regina? Bueno, la guía propone algún score para esos pacientes de muy alto riesgo, pacientes diabéticos, el Advance, el Dial, para pacientes con cardiopatía isquémica, el SMART, otro que se ha realizado a raíz de Eurospire. Pero realmente yo no sé si son esos scores los que nos dan la pista, ¿no? Yo creo que en la práctica lo que nos enciende un poco la bombilla es ese paciente con eventos recurrentes o efectivamente con unas cifras de colesterol muy alto, tenga un estudio genético o no. Y bueno, de todos modos, yo creo que el paciente de muy alto riesgo es de muy alto riesgo y tenemos que ser exhaustivos con el control de sus factores de riesgo, con todos. Y es que eso de entrada no lo estamos consiguiendo en muchos casos. O sea, que es que yo retrocedería un poco, ¿no?, en esa estratificación, y antes vería por qué no estamos alcanzando los objetivos en muchos de nuestros pacientes. Pero bueno, por supuesto hay predictores, sí, insuficiencia renal, arteriopatía periférica, eventos recurrentes. Sí, pero yo creo que además esa subestratificación podría tener algún tipo de implicación. Más allá, obviamente, tenemos que controlarlos a todos, pero hay pacientes que igual, no solo es por la estratificación, hemos tenido y seguimos teniendo mucho interés en los scores, pero hay cosas que van más allá de los scores y que son evidentes. Almudena, ¿algún comentario respecto a eso? Yo quiero incluir un paciente, ¿no?, un tipo de paciente que creo que es el de más riesgo, que es el paciente con alteraciones emocionales, el paciente con depresión, el paciente que tiene un entorno social malo, un soporte social malo y familiar, porque ese paciente claramente es el que va peor y se nos olvida. Somos muy de ver el LDL, somos muy de, pero no vemos que el paciente que va a ir peor sin duda es aquel paciente que ingresa y que no tiene ni motivación, ni soporte familiar, ni soporte social, y que muchos pacientes, Ramón, están incluso abandonando la medicación porque no tienen cómo pagarla, que muchos pacientes, si tú no estás motivado, si tú no tienes un estado emocional normal, no te tomas la medicación, que es lo más importante. Entonces, creo que ese paciente, de todo lo que has dicho, sin duda estoy de acuerdo contigo, pero el de más riesgo es aquel paciente con alteraciones, con alteración de la esfera emocional. Sí, claro, porque la cumplimentación, y yo creo que quizás eso habría que identificarlos y habría que hacer como priorizarlos, de incluirlos en algún programa, que eso pudieran priorizarse e identificarse, y ahí los cardiólogos, que somos los responsables directos de esos pacientes, tendremos que tener esa sensibilidad. ¿Algún comentario, Pilar? Sí, yo quería decir que, claro, cuando cogemos la estratificación, los pacientes de muy alto riesgo, pues hay el que ha tenido un infarto, el que tiene insuficiencia renal avanzada, el que tiene arteriopatía periférica, el que tal. Yo creo que de ese muy alto riesgo, el que tiene más de uno de esos criterios, claro, no es lo mismo el que ha tenido un infarto, se revasculariza, se controlan los factores de riesgo y no tiene nunca nada más. Pero el que además de eso, o es diabético, insuficiencia renal avanzada, etcétera, a lo mejor más de un criterio de muy alto riesgo debería ya de ascender al estrato de riesgo extremo. Sí, pero yo creo que esa ascensión al estrato de riesgo extremo, que teniendo en cuenta lo que ha dicho Almudena, a mí me parece muy bien, y que tenemos que identificar a los vulnerables dentro de nuestra actividad y quizás la hospitalización siempre es una oportunidad, y más que nunca ahora es una oportunidad para optimizar el proceso diagnóstico, el proceso terapéutico. Aunque hay que recuperar toda la continuidad asistencial, la hospitalización es una oportunidad. Claro, es que el riesgo extremo es riesgo extremo, es decir, como dice Pilar, no es lo mismo. Y quizás esos pacientes de riesgo extremo deberíamos priorizarlos de alguna forma, incluso en su seguimiento. Y a veces, como va todo en el mismo saco, va todo en la estructura. Y probablemente no, obviamente el que ha tenido un síndrome coronario agudo y vuelve a tener otro, ese tiene riesgo extremo. El que tiene HF, tenemos que tener la sensibilidad del HF y buscar de alguna forma cómo controlarlos y combinar fármacos. Y los que tienen enfermedad renal crónica, el peor factor que condiciona riesgo extremo en cardiología es enfermedad renal crónica, y tiene múltiples implicaciones, incluso terapéuticas, incluso para la selección de los antiagregantes, para la selección, como la diabetes tiene mucha implicación en el síndrome coronario agudo, para la revascularización, cómo hacerla, para los antiagregantes, ¿no? Y esos pacientes de riesgo extremo, priorizarlos para algún tipo de programa y que no caigan en el seguimiento global, porque a veces igual los priorizamos, los revascularizamos mucho, no sé qué, pero y cuando salen a la tierra de nadie, a veces cuando se van del hospital, que fíjate, es un poco Ramón, el riesgo. en los programas de rehabilitación, clásicamente el riesgo para tú decidir si de ese paciente a un programa u otro es la FEBI.
Y fíjate que realmente la FEBI es un factor de riesgo para que te puedan hacer una complicación arrítmica, insuficiencia cardíaca durante el ejercicio. Pero todos estos pacientes que tú estás nombrando tienen mucho más riesgo a la hora de la prevención y de aplicar, elegir a esos pacientes. Pero un paciente con enfermedad renal, como por ejemplo, un paciente que acaba de tener un segundo evento, ese paciente, aunque tenga una FEBI normal, tiene que hacer un programa presencial porque tiene que ser un alto riesgo, ¿no? Entonces, incluso lo que dices hace que cambiemos un poco la clasificación a la hora de orientar los programas. Y la estructura de orientar a esos pacientes. Yo, por ejemplo, creo que un problema en nuestros pacientes es que tengan insuficiencia renal. Nosotros somos muy poco proactivos en presencia de insuficiencia renal. Y, bueno, empezamos a pensar que va a hacer nefropatía por contraste, que no sé qué, le quitamos a veces los bloqueantes del sistema, se le quitan a veces hasta los beta bloqueantes. Ahí necesitamos, si tenemos dudas, trabajar de forma directa con nefrólogos, implicar a algún nefrólogo, porque ese es el peor factor de riesgo asociado a la cardiopatía isquémica es tener enfermedad renal crónica, o de lo peor. Incluso peor que tener insuficiencia cardíaca con función sistólica deprimida. Por tanto, y esos son grupos de pacientes muy frecuentes en cardiología, porque por debajo de 50 de filtrado, pero más del 20% de nuestros pacientes, 30%, depende de la edad, están ahí y son un problema en la práctica porque están infratratados e infracontrolados, y quizás sensibilizar a nuestros colegas que no solo hay que mirar el filtrado, la excreción urinaria de albúmina, sino considerarlo como un paciente de riesgo extremo y priorizarlo en eso que decís. Y yo creo que eso es un tema pendiente en la reestratificación de nuestros pacientes y cómo reorientar el manejo de sus pacientes. Y luego que tú dices, hay que implicar a un nefrólogo, hay que implicar a todos los profesionales que puedan dar un beneficio al paciente, pero no hay que hacer que el paciente pase por todos ellos. O sea, claro. Con la teleconsulta, lo que sea, tenemos que hacer sistemas en que sea el paciente el que venga y que a lo mejor conectando, no tengo ni idea, pero lo que no puede ser es lo que tenemos ahora. El que no se puede mover es el paciente, Exacto. El que se tiene que mover es el médico. Totalmente. Y tenemos que abandonar el acoso del papelito de la interconsulta. Sí. Aquí debería desaparecer la interconsulta. La interconsulta es la mejor forma de que alguien tiene de pasarle la pelota a no se sabe quién. Sí. Y el paciente por el medio, circulando, tal. Yo siempre he dicho que las interconsultas deberían desaparecer. Por eso nosotros hemos hecho una que es cardiólogo que hace consulta a un determinado servicio. Claro. Así ya no hay interconsulta, porque el que se tiene que mover es el médico y no el paciente. Vuelvo a repetir, la mejor forma de pelotear el paciente y quitarse de encima la responsabilidad es escribir un papelito de una interconsulta. Y eso es horrible, debería desaparecer desde mi punto de vista la interconsulta clásica de los hospitales. Y quizás respecto a, también de nuevo y enlazando con lo que antes comentabais, depresión, LDL, diabetes, pero eso que decís de pasos en el control es algo que tenemos que parece en nuestro ADN. Todos tenemos como pasos en el control, colesterol en pasos. Yo no tengo pasos. Ya, pero es que además los odio. Porque tú tienes un ADN diferente. Sí, bueno, tendré un ADN diferente, pero hay las enfermedades no se pueden tratar por pasos cuando hay muchos mecanismos que lo que hay que tratar es todos los mecanismos nos los enseñaron la insuficiencia cardíaca. Pasos en el control. Es decir, hay gente que, porque la realidad es otra, la realidad es que ¿cuántos pacientes tras un síndrome coronario agudo abandonan el hospital con terapia combinada para los lípidos? Probablemente la realidad en este país, no lo sé exactamente, pero hay un registro reciente que puede darnos una idea, es que es menos del 40%, menos, sobre un 30% abandono después de un síndrome coronario agudo. Por tanto, una cosa es lo que uno puede hacer o lo que tenga en la cabeza. Tú has dicho una cosa importante, porque a veces todo el mundo cree que lo hace muy bien, pero cuando va a medirlo dice, ¿y esto es lo que nosotros hacemos? Porque todo el mundo cree que lo hace bárbaro, todo el mundo cree que tiene un ADN fantástico y que no sé qué, y que lo hace magnífico. Pero, ¿qué significa magnífico? ¿Cuántos salen con terapia combinada? Pues después todo el mundo se queja de que no alcanza el LDL. ¿Pero cómo lo va a alcanzar? Si usted le da una estatina de media potencia y luego no hay nadie que lo optimice, porque vuelvo a repetir, en el hospital somos muy proactivos en muchas cosas los cardiólogos, que no vamos a volver a comentar, en cambio no lo somos en que parece que el enfermo cuando sale del hospital ya no es nuestra responsabilidad, ¿no? Respecto a esto, es decir, algo más, es decir, yo soy de la pregunta, ¿cómo lo tienes tú en tu área? Porque aquí los enfermos no están aquí, ni están en la Sociedad Española de Cardiología, no. Los enfermos los tienes tú ahí. Y sobre todo,
los jefes de servicio y los responsables, que tienen una responsabilidad de organizar el proceso, y es que es su responsabilidad. Ellos han pedido voluntariamente, o hemos pedido voluntariamente, dirigir un área, y pues resulta que dirigimos determinada cosa de no sé qué, pero el resto nos importa un poco. Yo creo que eso es lo que ¿no? dices tú, es mostrar los resultados de cada uno. A nosotros nos pasó en rehabilitación, medíamos el LDL con las nuevas guías de 2019 y no llegábamos a control del LDL a las 6 semanas, porque salían con tratamiento estatina. Y ahora sale con y ahora combinado. sale, ¿por qué? Porque yo demostré con datos, con los indicadores que no llegaban. Y claro, es que no es que tú les digas, decir, mira, esto es lo que hay. Estos pacientes durante un año, a las 6 semanas, 8 semanas, tienen un LDL medio de 80, porque salen con atorva de 80 o con Rosu de 20. Y comparados con el pequeño grupo, como bien dices tú, que no llega a un 20% de pacientes con terapia combinada que alcanzaban más del 80% del objetivo LDL. Y ahora salen todos, pero no es porque yo los haya convencido, es porque les das los datos. Yo creo que esa es la forma de demostrar, ¿no? De convencer a la gente, ¿no? Pilar, ¿algún comentario respecto a esto de optimización precoz? De perder esa idea de pasos un poco. No, es que la guía es como un poco contradictoria, porque primero habla mucho de objetivos, habla de cuanto más bajo mejor, pero luego no dice cuanto antes mejor, que se supone que es lo que últimamente estamos todos esperando. Entonces era un poco la idea que yo decía antes, que hay que empezar por el segundo paso y solo en contadas excepciones no llegar. Y también otra cosa que la guía insiste bastante es lo de implicar mucho al paciente. Yo creo que al paciente no basta con poner al final del informe objetivo tal, porque probablemente ni lo lean, sino probablemente sentarse un momento con él antes de salir del hospital y decirle más o menos, miren, 6 semanas vamos a ver su analítica, queremos encontrarnos con esto, y que la gente realmente, lo mismo que se sabe en lo del control del INR, que se sepan cuál es el LDL y cuál es la hemoglobina y todo que estamos buscando. Sí, pero de entrada nosotros tenemos que promover eso. Claro, porque, claro. Bueno, lo promovemos nosotros o nadie lo va a hacer. Es decir, que nadie espere que le va a organizar el proceso existencial de la cardiopatía isquémica al gerente del hospital. El gerente del hospital tiene otras cosas que hacer. Es decir, nosotros es como, por ejemplo, los diabéticos. 30% de nuestros pacientes son diabéticos, al menos 30%. Muchos lo son y incluso no se diagnostican durante el ingreso hospitalario. Y la gran mayoría tiene ya alteraciones del metabolismo hidrocarbonado. Pues bien, los cardiólogos, y hay ahora otra vez un registro, somos los menos proactivos en la utilización de fármacos de reconocido beneficio pronóstico en nuestros diabéticos, que además esos fármacos lo han demostrado en nuestros pacientes, porque todos los ISGLT2 están hechos en pacientes de cardiología, cardiopatía isquémica, todos los GLP-1, la gran mayoría en pacientes de cardiología. Y resulta que los cardiólogos somos los menos proactivos en que el paciente abandone el hospital, aún siguen abandonando el hospital, en muchos casos, y en algunos casos con metformina, en algunos incluso sin nada, ¿no? ¿Qué hacer? Porque es que esto es lo que no podemos estar todo el día hablando de los ISGLT2, de los GLP-1, vaya, es que es un aburrimiento otra vez. Es decir, ¿cómo hacer para que nuestros pacientes de Santiago de Compostela, de La Paz, de vuestros hospitales, lo reciban? ¿Y cómo hacer? Es decir, si realmente, porque lo que sí, a veces nos matamos por revascularizarles, no sé, pero, oiga, que está bien a quien haya que revascularizar, pero, oiga, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer? De nuevo, a mí no se me ocurre otra cosa que medirlo y protocolizarlo. De entrada, protocolizarlo y luego medirlo. Y ahí está, oiga, usted que es muy proactivo en no sé qué programa, resulta que sus diabéticos, que es el 30%, salen del hospital solo el 10% con un fármaco de reconocido beneficio pronóstico. No, ahora que está todo informatizado, deberíamos de tener una especie de programa con un checklist que a la hora de darle de alta al paciente, tratamiento al alta, ir marcando cada cosa, y lo que no marquemos, justificar por qué no lo marcamos, ¿no? Eso lo hacemos con el betabloqueante, no se pone por bradicardia. Sí. Hipotensión no se pone ni ECAS, pues sí, eso. no se titula, pues casi. Ya, yo creo que ahí debería ir casi programas de inteligencia artificial, algoritmos incluidos en las historias clínicas electrónicas, que cada vez que aparece un diagnóstico, aparece toda una cosa de series que te oriente. Y si tú no haces tal cosa en el diagnóstico, tal cosa en el tratamiento, que te salte una alerta y que tú tengas que justificar por lo que no la hagas. Yo creo que hay una cosa muy importante que ha dicho Pilar, de que el paciente entienda. El paciente entienda, y por ejemplo, en el LDL, el tema es que yo no sé en Santiago, pero en Madrid la analítica viene con unos rangos de normalidad. Claro. Claro. Tú tendrás que explicarle al paciente en algún momento que no está dentro de ese rango. Y una cosa, que aquí está Lola, la enfermera de rehabilitación cardíaca de La Paz,
Colesterol malo, eso no existe en la analítica. En la analítica no existe colesterol malo ni bueno. Los pacientes hay que tratarlos como personas adultas y hay que decir, usted tiene que saber que un marcador de su futuro, de su pronóstico, se llama LDL. Y ese LDL tiene que ser ya no una cifra, sino el 50%, que yo creo que tendríamos que llegar a eso, de lo que usted ingresó. Mire usted con qué ha ingresado. 120. Pues usted tiene que... Entonces, yo creo que hay que hablar con el paciente y uno por uno, aunque lleve tiempo, porque esa inversión, esto no se le va a olvidar al paciente, y aunque otro profesional, médico de familia, nefrólogo, endocrino, le diga, le voy a bajar el tratamiento del colesterol porque está bajo, ese paciente va a saber cuál es su LDL, ¿no? Entonces, forma de mejorar esto, totalmente de acuerdo contigo, Ramón. Protocolizar, enseñar nuestros resultados y hacer del paciente un aliado. Sin duda, es decir, al final hay que medir, porque solo con medir se mejora. Solo con que tú digas que vas a medir, ya la gente se pone un poco en alerta. Y hay que medir la calidad de lo que hacemos, porque el producto de la medicina no es cuántos programas de rehabilitación tenemos, no cuántos hospitales tenemos, no. El producto de la medicina es cuánto vive la gente y con qué calidad de vida vive. Si tú vas a la Citroën, ellos te dicen cuánto duran sus coches, qué tal. No te dicen cuántas máquinas tienen o cuánto tal. Es decir, es un poco, y esto es igual. Aquí lo que hay que medir, mida usted lo que quiera. Y además es que esto de los indicadores, elija usted los que quiera. Los que quiera estarán bien, pero mídalos, póngalos encima de la mesa. Pero no para decir quién lo hace mal, quién lo hace bien, qué va, no. Es para buscar oportunidades de mejora que todos tenemos, ¿no? Yo siempre digo que de lo más importante que se hizo el tiempo que yo estuve de presidente de la Sociedad Española de Cardiología fue decidirse a publicar en el diario El País la mortalidad del infarto comparativa entre las comunidades autónomas. Se creó un follón terrible, incluso entre los colegas y tal, pero había 9 comunidades autónomas que no tenían un código infarto. 8 de ellas en menos de un año. Después de ese follón, pusieron en marcha un código infarto que salva gente mañana. Pues esto es exactamente igual. Es decir, pero estamos muy poco acostumbrados, y ahora menos, porque el COVID ha sido un problema, sigue siendo un problema. Yo siempre digo que muchos de los gestores que han llevado el COVID ya no sirven para la era post-COVID, están absolutamente quemados para la era post-COVID y tal. Y el problema está en la pérdida de la continuidad asistencial a las enfermedades crónicas. Estamos recuperando un poquito en los hospitales, pero ¿qué hacer con la continuidad asistencial en las enfermedades crónicas? Y eso o lo hacemos los profesionales, y el pilar es medir qué hacemos para identificar dónde tenemos oportunidades, o que nadie piense que se lo van a hacer. Que ningún cardiólogo irresponsable de un servicio de cardiología piense que va a venir alguien a hacérselo. Como él no lo haga, o como ellos no lo hagan, como nosotros no lo hagamos, nadie lo va a hacer, por mucho que la Sociedad Española de Cardiología podamos enviar mensajes, la Asociación de Riesgo, enviar mensajes. Al final los pacientes los tenemos cada uno a nivel local, y es ahí en donde hay que impactar. De ahí la importancia de los programas locales. Bueno, yo creo que ha sido una sesión fantástica de esta guía para mí decepcionante. Me sigue pareciendo las guías de prevención, y esta en especial, una guía extremadamente narrativa, casi literaria y tal, muy poco aplicable a la práctica clínica. Me parece un ejercicio casi académico ahí de prevención de salón, casi. Y luego, lo que decía, y además lo digo claro, lo hicimos otra vez, yo creo que hay que enviar algún tipo de mensaje de esta asociación, de la Sociedad Española de Cardiología, cuál ha sido la razón de que ningún cardiólogo español esté incluido en el Task Force de las guías de prevención. Y eso probablemente haya sido un factor clave en la baja calidad de estas guías. Gracias a la asociación, y seguro que la reunión seguirá debatiendo aspectos de cómo mejorar, cómo implementar lo que sabemos en el día a día de nuestros pacientes.